Controversia, la verdad a fondo. Por Televisión Oriental. Todos. Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la colonia Escalón, para todo El Salvador y en las redes sociales a nivel mundial. Quiero agradecer a usted que muy gentilmente está con nosotros, prácticamente a punto de finalizar el año 2019. Les agradecemos de que nos haya acompañado en todo este año. Balance judicial de la Corte, o de balance de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República es el tema que vamos a abordar hoy. Quiero agradecer la visita del doctor Omar Pastor, que muy gentilmente está con nosotros a pesar de su quebranto de salud. Espero que se recupere muy pronto. Y también le agradezco la visita del licenciado Camilo Álvarez Consuegra, que vamos a conversar en esta hora acerca de los puntos más importantes que han sucedido en este año en nuestro país y que han llamado la atención de la población, que son los que pagan los tributos a los contribuyentes, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, pueblo. Voy a permitirme enviar una condolencia a los parientes, hijos, esposa, madres del licenciado Luis Peña. Luis Peña fue mi alumno, un excelente muchacho y un buen deportista. Pero en un país como el nuestro, que estamos acostumbrados a hacer de un montículo una montaña negativa, no me extrañó lo que hicieron los medios de comunicación escrito, prensa gráfico o diario de hoy. Sacan, este es el que estuvo procesado por defender a Rice, este es el que defiende al licenciado Escalante o al doctor Escalante. Yo creo que por eso debió haber tenido más valor la actitud de Luis Peña, porque tuvo el valor de irse contra toda la opinión pública que estaba contra Escalante y contra, no estoy diciendo que sea inocente o que sea culpable, y contra Rice. Pero así sacaron la foto en grande, lo retrataron, eso es negativo. Yo no sé por qué. Ustedes que son conocedores de la ley, ¿hasta dónde llegan los límites de los conocedores? Estos que son las normas y las leyes que nos permiten que sigamos al debido proceso en nuestra existencia en este país. ¿Hasta dónde llega que una persona que su ejercicio laboral lo dedica en esa, que es la defensa? Y entonces la idea es de decirle a la familia, sepan que habemos quienes conocimos a Luis y que fue un profesional correcto. Bueno, gracias, doctor. A ver, licenciado, esta situación del 2019 nos ha traído mucha información valiosísima y también para el proceso democrático de nuestro país y que nos ha llamado la atención algunas veces ha habido enfado por las decisiones que toman algunos jueces y algunas decisiones que se han tomado a través de la Fiscalía y al final se da un fallo y no todos quedan bien. Bueno, buenas noches. En lo primero que hay que hacer notar es del problema de la politización y inmediatez de todos estos juicios. Debemos de tomar en cuenta que un juicio es un proceso para averiguar la verdad sobre leyes dadas con anterioridad. Y en ese momento del juzgamiento, lo único que debe de verse es hacia el interior del proceso. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Una infinidad de procesos en que ya no se discuten solo en el ámbito judicial, sino que se discuten dentro de una esfera política, o sea, con intereses políticos, y de una manera mediática por los medios, cuando no es posible que la persona común, sin menospreciarla,
pueda apreciar todo el contexto judicial que eso implica. Y uno de ellos, por ejemplo, es el que ustedes acaban de poner en pantalla, como el caso del tocamiento. Esto ha dado una serie de juicios populares que a la larga van a terminar creando presión sobre la Asamblea Legislativa, sobre el mismo órgano judicial, que no debería de ser. Esto es una resolución eminentemente técnica, pero si la politizan, deja de ser técnica. Y si la llevan al contexto público, también deja de ser técnica. Doctor. Es que lo que pasa también, hay que partir de la fuente. ¿Quién elige los jueces? ¿Quién elige a los magistrados? La cuestión es un círculo vicioso, tremendo. En primer lugar, vaya, ¿cuántos miembros de Partido Arena, miembros de Partido FMLN están en la Corte? No obstante que hay un fallo de la Sala de lo Constitucional de que nombramientos de ese tipo son inconstitucionales, porque una cosa es que yo tenga mis principios políticos y otra cosa es que yo sea partidario. Entonces, empieza el mal por ahí. Y en muchos casos le ponen nombre y apellido al juez que va en un determinado caso. Y eso ya lo hemos vivido, por un lado. Por el otro nos encontramos con que el amiguismo funciona de maravilla para el nombramiento de funcionarios públicos. Es decir, no se busca 3 características para mí que debe tener un funcionario público de la naturaleza que sea: capacidad, honestidad y eficiencia. Entonces, sino que lo que se busca es, hay que ayudarle a este porque no tiene trabajo, mi amigo. Yo no digo que sean enemigos, no, sino que se elija a la persona adecuada. Pero de eso vamos a encontrar un montón. Bueno, hoy que ya yo prácticamente le decía al compañero, me estoy retirando de esto y me doy por bien servido de lo que he hecho como abogado. Sencillamente me estoy dando cuenta cuán malo es el sistema judicial. ¿Pero por qué? Yo no voy a hablar de que cobren o no cobren, sino que voy a hablar de jueces que son puestos porque son miembros de un partido, porque son mis amigos, porque es pariente de. Entonces no se busca la capacidad, se busca el amiguismo, el parentesco, el político. Por eso es que nuestro sistema adolece de muchos y muchos problemas. Yo no digo que sean pícaros, no, que no cumplen con su deber. 1, porque no estudian. 2, porque los mandan a recibir cursos. Todo lo entienden porque no son tontos. Todo lo que les enseñan en los cursos, en la AID, son personas que la entienden de mil maravillas. Pero a la hora de fallar, ahí viene el problema. Mira, se ha llegado al extremo, por ejemplo, yo conozco que fueron alumnos míos, profesionales de la abogacía, correctos, preparados, que hasta han hecho libros, pero ya cuando ejercen como jueces, se alejan de lo que escribieron. Entonces, ¿en qué quedamos? Si yo expongo una idea es porque la voy a cumplir. Hay que comenzar a depurar la Corte Suprema de Justicia, doctor. No depurar, cambiarla, toda.
¿Hay malos jueces? Pues muchos. Mira, te pongo un caso, no voy a dar nombre. En la sala de lo penal, en determinado momento yo llegué con una casación en donde demostré clara y palmariamente que habían condenado a mi cliente de unos 6 imputados que habían por ahí, sin haber un tan solo indicio de prueba. ¿Sabes qué hizo un magistrado para fallar y confirmar una condena? Había en el proceso un examen de ADN que habían hecho a la saliva de uno de los imputados, que no era el mío. Pues para justificar la condena del mío, le pusieron el ADN del otro a él como prueba. Son realidades. Así se manipula la justicia. Así se manipula. Y de jueces o magistrados que uno creía que eran personas no solo estudiosas, sino que eran honestas, pues. Pero ¿qué puedo pensar yo ahora de esas personas? Usted dijo algo interesante. Aquellos que detentan el poder y eligen a ciertos magistrados, estos magistrados están comprometidos con los que lo eligieron. Así es. ¿Qué priva más, la justicia o la cuestión política? Pues la verdad que lo que decía el compañero, el colega, es que prima más la política y una politiquería, que es lo peor. Porque, vaya, vamos a pensar, es que en la asamblea los eligen. Pero ¿y quiénes son los diputados? Háganme el favor, si hay unos que no saben ni leer, hombre. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar con estamentos de esta naturaleza? Por eso es que, aunque yo he estado oyendo programas televisivos de muchos personajes que manifiestan sus ideales, y todos terminan especulando, ¿y qué va a pasar con este gobierno si mañana tal cosa? Si ayer se cometió un error y el pueblo se da cuenta. Miren, que ahorita lo que hay que ver es si está actuando correctamente. ¿Usted cree que actuaron correctamente los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, no esta, sino que la anteriormente, que se sentaron y no los pudieron mover de sus criterios judiciales? ¿Así deberían de ser los jueces? Yo creo que el juez, porque yo fui magistrado de Cámara y he sido litigante durante 40 y pico de años, creo que un juez, yo lo digo en mi tesis doctoral, para ser juez debe ser juez. Es decir, atenerse a lo que tiene en la cabeza y a lo que está leyendo, preparándose para el proceso que le toca. Pero el problema aquí es que solo ven un antecedente y este antecedente lo aplican aquí. Y tal vez no es así la cosa. ¿Cómo es que funciona la judicatura? ¿Funciona o no funciona? Mira, para suerte, a mí me tocó en una cámara donde hay un presidente, todavía está él, porque yo me jubilé, que es estudioso y es muy trabajador, el doctor Arévalo. Fíjate que cuando yo llegué habían 200 juicios que no se habían tocado durante mucho tiempo. ¿Sabes qué hizo? Vaya medio, 100 vos, 100 yo. Pongámonos un tiempo. 6 meses. O 5, 4 meses. Bien, le dije. Empezamos a resolver y a resolver. En menos de los 6 meses habíamos deshecho aquella cima de procesos. Es decir, cuando se tiene la voluntad de trabajar, 1. Cuando se tiene la capacidad para trabajar, 2. Y cuando se es eficiente. Y del doctor Arévalo pueden decir muchas cosas, las cuales yo no las oigo. Pero sí reconozco que el doctor Arévalo, una persona estudiosa y trabajadora. Licenciado Camilo, bueno, hay una situación bien delicada aquí.
es que hay que depurar la Corte Suprema de Justicia. Hay malos jueces, hay corrupción. Esta situación, si no se para hoy, no se va a parar nunca. ¿Qué se debe de hacer? Pero lo primero que debemos de hacer para tener un sistema judicial probo es que éste debe de circunscribirse a sus funciones dentro del Estado. ¿Por qué digo esto? El sistema judicial va a basarse en la ley que ya está, con una interpretación gramatical, y no debe de ingerir ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. ¿Por qué digo esto? Ahí nacen todos los problemas. Cuando empiezan a hacer política, aunque sea porque algún iluminado en alguna parte del mundo dijo tal cosa y empiezan a aplicarlo aquí, entonces se rompe el sistema jurídico. Y te lo voy a probar. Por ejemplo, tenemos el principio del control de la convencionalidad. ¿En qué consiste? Que vemos una transformación de la función jurisdiccional para la aplicación del concepto del control de la convencionalidad, que es un mecanismo en pro de los gobernados, en favor de los derechos humanos, contra las decisiones del Estado. Cuando nosotros vemos esta aplicación del control de la convencionalidad por la anterior sala, abre las puertas a que el sistema judicial ya no funcione armónicamente con el resto de las instituciones nacionales. Por ejemplo, viene la sala y dice, le doy a la Asamblea X tiempo para que dé una ley de reconciliación. Solo te estoy poniendo un ejemplo. Con tal y tal parámetro. Desde ese momento, la Asamblea Legislativa no se vuelve más que un pasapapeles. Un vil cocinero que tiene que trabajar con lo que le da un ente jurisdiccional. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Lo que dicen nuestros diputados o teorías traídas del extranjero para acá? Ahora bien, este riesgo que te acabo de mencionar, en abstracto no importa, no lo siente la gente. Pero si lo llevamos ya al plano práctico, encontramos, por ejemplo, como en el caso del Mozote, que a la hora de las horas, el juez prefiere fallar en base a los derechos humanos y no respetando el debido proceso. Aunque ¿utilizando su propio criterio el juez? Utilizando su propio criterio. Y esto amenaza contaminar el resto del sistema. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, estos son LGTB, derechos del menor, derechos de la mujer, etc. Y ya encontramos en juzgados de familia que se están aplicando sentencias extranjeras. Entonces, hemos legislado para El Salvador conforme a la idiosincrasia salvadoreña, pero viene un juez y dice, no, esto va en favor de los derechos humanos, aunque tal otra cosa. Entonces, resulta que la Asamblea Legislativa, ¿para qué está? La Asamblea Legislativa es el órgano, nos guste o no nos guste, destinado a crear el marco jurídico. El juez, nos guste o no nos guste, es el que tiene que aplicar ese marco jurídico. Lo mismo que el Ejecutivo. El Ejecutivo va en un cauce que le da la ley. Y si se sale, el órgano judicial lo mete. O sea, si nosotros perdemos esa perspectiva, entonces no podremos tener un órgano judicial conveniente. A ver, si me permite, vamos a hacer una primera pausa. Gracias por continuar con nosotros. Va a tener espacio para poderle preguntar a nuestros invitados. Vamos a una pausa comercial.
Controversia. La verdad a fondo.